Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vamos a hablar sobre la importancia de incorporar nuestros rastrojos o esquilmos, como ustedes los conozcan, y devolverles esa nutrición a nuestro suelo, irlos mejorando año con año. Aquí pueden observar que ya terminó lo que es la trilla, pero inicia los trabajos que nos van a dar el buen resultado, buenos rendimientos en las próximas siembras. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que no se pierdan estos videos. Este es el primero en el cual les vamos a hablar sobre el manejo de rastrojo y les tengo algo preparado para ustedes para que se vayan relacionando con este medio o con esta actividad. Aquí ya se va a hacer la aplicación de lo que son las bacterias y les tengo preparado una historia para que ustedes se vayan relacionando, vayan conociendo y vayan surgiendo dudas sobre cómo es estos manejos de rastrojos, para que me dejen en los comentarios cuáles son esas dudas. Aprovechando que acaba de hacer la aplicación, acompáñenme a darle seguimiento a esta historia que les tengo preparado para ustedes. Es meramente ilustrativo e informativo y vamos a ir abriendo paréntesis para ir explicando ciertas cosas. Supongamos que aquí acaba de pasar y nosotros tenemos una muy buena vista o tenemos algún equipo muy especial e identificamos ya una bacteria. Vamos aquí a hacerlo nosotros con una piedra. Vamos a ponerla en nuestra mano y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a nosotros estar revisando lo que son las aplicaciones y al paso de cierto tiempo vamos a tener una reproducción de varias bacterias, vamos a tener más bacterias en nuestra mano. Entonces nosotros nos empezamos a cuestionar, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a hacernos preguntas de cómo funciona. Pasaron varios minutos y nosotros nos deshacemos de todas las bacterias, pero nos quedamos nuevamente con una. Vamos a suponer que tenemos aquí un reloj imaginario para empezar a ver qué es lo que sucede. E identificamos que al paso de exactamente un minuto ya tenemos dos bacterias. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicarles cuál es la reproducción que tiene la gran mayoría de las bacterias, y es la fisión binaria. Esto no se necesita que una bacteria sea un macho y hembra para poder reproducirse, sino que la misma bacteria crece, después se divide y de una se hacen dos. Entonces volvemos a la historia. Si nosotros al ver que pasó un minuto se hicieron dos, después pasaron 2 minutos, ya tenemos 4, pasó otro minuto, ya tenemos 8 y así sucesivamente. 16, 32, 64, 128, 256, 512 y así nosotros vamos a hacernos más preguntas. Vamos a tirar nuevamente todas nuestras bacterias y vamos a querer contarlas para ver si exactamente pasa eso cada minuto. Empezamos, pasa un minuto y logramos contar 1, 2. Pasa otro minuto, 1, 2, 3, 4. Pasa otro minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nos empieza a disminuir el tiempo para empezar a contarlas. Al paso de varios minutos identificamos que no nos fue posible contarlo para volver a iniciar nuestro conteo y ver que todo esté bien. Entonces es aquí donde nosotros recordamos que traemos un medidor, que ahorita vamos a ir por él, para empezarnos a hacer más cuestionamientos de estos. Bueno, aquí continuamos nosotros con nuestro puño de bacterias en la mano y vamos por nuestro vaso medidor y nos lo llevamos nuevamente a la parte donde estábamos. Nuevamente nos deshacemos de todas y vamos a dejar solamente una. La incorporamos aquí y mientras nosotros vamos al campo a revisar la aplicación y demás, vamos a suponer que posteriormente pasó ya 1 hora después de que dejamos esta bacteria en este medidor. Y exactamente en esos 60 minutos se llenó completamente. Entonces aquí va una pregunta, la cual quiero que me dejen ustedes en los comentarios antes de que termine el video, porque al final se los voy a dejar cuál es la respuesta, pero para ir identificando y ver si estaban correctos o había algo mal y después lo entendieron. Entonces supongamos que nosotros empezamos a tirar bacterias, pero queremos quedarnos con un puño de bacterias y dejamos la mitad. ¿Ustedes en qué minuto creen que se haya llenado a la mitad? ¿O cómo sería la otra forma de preguntárselos?
¿cuánto tiempo creen que pase si yo pongo apenas una bacteria para que llegue a la mitad del bote? Recapitulemos un poquito los datos. En 60 minutos tenemos que se llenó completo y sabíamos que se iba haciendo cada minuto doble de bacterias. Si teníamos una bacteria, se hacían 2. Si teníamos 2, se hacían 4. Entonces, nuevamente, ¿en qué minuto se llenó a la mitad? Antes de darles la respuesta, les voy a dejar otra pregunta, pero primero les voy a explicar algo. El crecimiento de nuestras bacterias es exponencial. Entonces, al paso del tiempo vamos a tener una gran cantidad de bacterias, que es lo que queremos aplicar ahora nosotros aquí en los rastrojos. Hacer esa multiplicación de bacterias para que éstas descompongan, mejoren el suelo y todo lo que son los esquilmos puedan ser incorporados con mayor facilidad a nuestro suelo. La idea es devolverle esos nutrientes y mejorarlos año con año. Entonces, una pregunta más, y que no les voy a dejar la respuesta hasta el próximo video, es ¿por qué en el mundo, habiendo tantas bacterias, no nos colonizamos tanto, no podemos ver puños de bacterias en estos lugares que podemos tener? Aquí tenemos un gran puño de bacterias y que sea muy visible si tienen una reproducción tan rápida. Entonces, como ya explicamos un poquito el crecimiento de nuestras bacterias, espero ya hayan dejado su comentario. Si no lo han hecho, nuevamente vayan, piénsenlo y dejen su comentario. Y ahora sí, aquí les va la respuesta. Si tardamos 60 minutos en llenar nuestro frasco de bacterias, ¿en qué minuto era el que va a llegar a la mitad? En el minuto 59. Ahí les va. Ya que si tenemos la mitad al minuto 59 y pasa otro minuto, se va a llenar completamente, porque la mitad que tenemos aquí se va a duplicar y se va a llenar nuestro frasco. ¿Qué pasaría si pasa una hora con un minuto? Si a la hora ya teníamos lleno esto y pasa otro minuto, vamos a tener 2 frascos completamente llenos de bacterias. Espero y esto les haya servido para entender un poquito el funcionamiento, porque en los próximos videos que vamos a hacerles de este mes de trabajo, de incorporación bajo diferentes circunstancias de rastrojos, de clima, de temperaturas, humedades, de formas de aplicación, les vayan quedando un poquito más claros. Igual, si tienen alguna duda que les vaya surgiendo o que quieran conocer acerca de estos procedimientos y de estos tipos de manejo de rastrojos, háganmelo saber para podérselos agregar a ese próximo video. Espero que lo puedan compartir, que le den un me gusta y que puedan suscribirse al canal. Es completamente gratuito. Ya casi llegamos a los 100,000. Falta muy poco y esa es la meta que tenemos este año. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.